Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un honor y privilegio poder saludarles el día de hoy. Eh, Como les conté hace un tiempo atrás, hace unos días, dando inicio a una serie de temas enfocados en el reino de Dios, enfocados en la doctrina del reino. Y hablando específicamente, ¿qué es el reino? Cuando hablamos acerca de reino, ¿qué hablamos? O sea, ¿qué se nos viene a la cabeza? Hablamos de autoridades, hablamos de edificios predominantes, pero hablando del reino de Dios y llevando el tema que se muestra en las múltiples películas, como un castillo, como esa figura imponente, predominante, en el reino de Dios es otra cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque no es simplemente un, un edificio, una estructura básicamente visible quizás a nuestros ojos, sino que es un aspecto netamente espiritual, netamente sobrenatural. Y cuando hablamos acerca de lo sobrenatural, estamos hablando de una esfera espiritual, una atmósfera distinta, una atmósfera que hace que el reino de Dios, que la voluntad perfecta de Dios, que la voluntad completa de Dios sea la que se manifieste en nosotros. Y yéndonos a la Biblia, podemos encontrar múltiples pasajes, pero quiero que nos enfoquemos en dos el día de hoy. El primero está en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5, que vamos a estar allí analizando y observando a la luz de la escritura algo muy importante que dice, del 3 versículo 5. Hablando Jesús con un maestro de la ley que se llamaba Nicodemo, le dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para entender lo que es el reino de Dios, primero tenemos que entender lo que es el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Es el poder entender y conocer y confesar acerca del señorío de Dios sobre tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo, tu corazón, tú le dices: Señor, quiero que seas el dueño, Señor y amo de mi vida. Cuando tú haces eso, tú comienzas a nacer a la vida del Espíritu. Y para poder ver el reino, dice aquí que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Pero detengámonos y vamos quizá más que detenernos, es ver un poquito más hacia adelante qué es lo que nos sigue diciendo y qué le dijo Jesús a este maestro de la ley. Versículo 4 dice: Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver y entrar en el reino de Dios. O sea, para poder ver el reino de Dios, para poder conocer la atmósfera espiritual, el reino espiritual de Dios, para poder tener una relación con Dios, no necesitamos un acto humano, no necesitamos un acto netamente racional, intelectual. De hecho, estamos claros que es un reino espiritual. O sea, como bien dice la escritura acá, para poder conocer, relacionarnos, entender y experimentar el reino de Dios, tenemos que nacer a la vida del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Reconociendo a Cristo como el centro y dueño y Señor y Dios de tu vida. Número uno. Y número dos, despojándote de tu humanidad, despojándote de tu intelecto, de todo lo tuyo, renunciando a todo lo tuyo para poder conocer y experimentar lo sobrenatural de Dios.
en tu vida. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo experimentamos eso sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Nos vamos a ir a Mateo capítulo 6, que Mateo capítulo 6 está hablando Jesús acerca de el modo de vivir del reino de Dios, pero nos enseña algo muy elemental y muy trascendental. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, a conversar con Dios, ¿qué les dice el Señor? Dice, más tú cuando ores, capítulo 6 de Mateo, versículo 6, dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento, es decir, a tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Versículo 9, para seguir leyendo y llegar al punto que quiero que podamos entender. Versículo 9 dice, ustedes pues cuando oren van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Ya dijimos de entrada que para ver y entrar y experimentar el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Pero cuando hablamos de reino, definitivamente, ¿qué es? Cuando hablamos de reino estamos diciendo que la voluntad perfecta, el señorío de Cristo, la autoridad de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Eso es, definitivamente. Venga a nosotros tu reino. Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu autoridad. Venga a nosotros tu señorío. Venga a nosotros tu autoridad sobre nosotros. Y a veces cuando nosotros decimos eso, lo decimos muy livianamente. De hecho, hay mucha gente que lo recita, esta oración modelo, lo recita de memoria. Pero más que de memoria, tenemos que entender y ver que este tema no es un tema así netamente cognitivo, tiene que ver con algo más revelacional. Y cuando Jesús le enseña a sus discípulos en este capítulo oral, lo que les está diciendo es, experimenten esa autoridad de Dios que va por sobre todas las cosas, que va por sobre cualquier territorio, que va por sobre cualquier anhelo, sobre cualquier deseo, y que la voluntad perfecta de Dios se manifieste en tu vida, se manifieste en tu familia, en tu economía, en todos los aspectos de tu vida. Pero ¿cómo se manifiesta esa voluntad perfecta de Dios? Está netamente enfocada en su reino. Por eso cuando en Juan capítulo 3 el Señor le dice a Nicodemo, nadie que no ha nacido de nuevo no puede ver y entrar al reino de Dios. Y es por eso que Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese reino. Porque cuando entramos al reino nos comenzamos a relacionar con Él, con el Rey del reino. Y al relacionarnos con el Rey del reino, podemos experimentar su buena, perfecta voluntad y completa voluntad. Podemos nacer de nuevo, podemos decirle, Señor, que tu gobierno, que tu reino, que tu gobierno, que tu autoridad, que tu señorío venga sobre mi vida y maneja mi vida como quiera. No es de otra forma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos esta oración modelo de aquí para afuera, pero no la entendemos. No tenemos esa revelación del Espíritu todavía para poder entender y discernir lo que estamos orando, lo que estamos declarando. Entonces, número 1, para sintetizar, para ver y entrar en el reino de Dios y permanecer en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y número 2, tenemos que comenzar a relacionarnos con el Rey del reino.
¿Y cómo nos relacionamos? Dejando que Él haga su voluntad perfecta en nosotros. Romanos 12 dice que cuando nosotros nos sometemos al reino del Señor, comprobamos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Y en ese entender y comprobar la buena, perfecta y completa voluntad de Dios, no solamente vemos lo que nos pasa como algo, ya, Dios está al control, sino que entendemos y comprendemos en su profundidad lo que Dios nos quiere ministrar, lo que Dios nos quiere hacer experimentar en nuestras vidas, lo que Dios nos está permitiendo atravesar y con qué propósito. Porque en algún momento no lo llegamos a comprender, no lo llegamos a entender, pero sí, luego que nosotros experimentamos el reino de Dios en nuestra vida, viene una revelación espiritual mayor sobre nosotros y nos hace entender, comprender y conocer los por qué Dios nos está haciendo experimentar tal o cual situación en nosotros. Y eso simplemente se logra con una relación. Eso simplemente se logra con una intimidad. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a tu cuarto, tú cierras la puerta, tú le dices, Señor, venga a tu reino, tu gobierno, no solamente te estás rindiendo a su señoría y a su autoría, sino que además tú te estás relacionando por medio de la oración. Y en esa relación, Dios se comienza a manifestar, Dios se comienza a revelar en tu vida. Entonces, quiero dejarte con esto, quiero dejarte con esa palabra para que la puedas comprender y para que la puedas experimentar en tu vida. Y no solo eso, sino que además puedas decirle, Señor, llévame a tu reino. Establece tu reino sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi economía, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi relación, en todo aspecto. Y vas a ver cómo el Señor comienza a ordenar todo lo que no había tenido sentido hasta ahora, comienza a tener sentido. Espero que esta reflexión te sea de edificación, te sea de bendición, te sea de provecho. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.